ahondar y aclarar el debate, y es por eso también que estamos promoviendo la presencia de los ministros a efectos de agotar el debate al máximo posible. Así que se toma en cuenta el pedido del congresista Torres. Vamos a en su momento invitar a los trabajadores para que hagan, inclusive ahora mismo lo podríamos hacer. Sí, presidente. De hecho, sí, solicitaría que no lo hagamos esperar, que le permitamos entrar. Acá todos estamos en una posición de flexibilizar. De hecho, creo que en la anterior sesión se tomó un acuerdo y se solicitó la presencia de los padres de la criatura. O sea, decíamos al señor Zavala y a la ex ministra Perestello que tenían que venir a explicar qué rayos habían hecho con el decreto de urgencia 003. Entonces acá tenemos nosotros la flexibilidad de decir, bueno, ya, en este momento quizás no sea lo más necesario, pero si estamos tomando acuerdos, si estamos tomando decisiones, lo mínimo que esperamos es que se respete. Y la invitación a este grupo es un acuerdo que se adoptó. Entonces, la verdad es que está dentro de la dirección de la mesa que usted preside y preside el congresista Lombardi, hacerlo pasar al representante de los trabajadores. Gracias. Sí, congresista, como se lo había manifestado antes de que hiciera esta intervención, vamos a invitar en representación de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú a la reunión del día de hoy a los dirigentes Villanueva, Bravo y Escalante, para que haga uso de la palabra el dirigente del secretario general adjunto, que es el señor Luis Villanueva Carvajal. Bien, en estos momentos entonces se está pues esperando a que se ajusten algunas coordinaciones que se vienen realizando en esta sesión conjunta de la Comisión de Economía, Banca Financiera, Inteligencia y de Justicia y Derechos Humanos. Una sesión en la que participa, como podemos observar, pues la ministra de Economía, Claudia Cooper. En esta nueva sesión conjunta se viene debatiendo el dictamen sobre este proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para reemplazar el decreto de urgencia 003. Dicha iniciativa, de acuerdo al gobierno, garantiza el pago de reparación civil de empresas constructoras que hayan incurrido en actos de corrupción. Sin embargo, aquí en el Congreso de la República se sigue debatiendo este tema, que es muy importante de aquí a un futuro, sobre todo con temas que han existido ya con empresas, las consorciadas, ¿no? Como ustedes bien saben, que tiene que ver con Odebrecht. Todo lo que se viene investigando también en la Comisión Lavallato, que hemos tenido hace unos instantes, momentáneamente lo hemos interrumpido porque estamos transmitiéndoles a esta hora, siendo las 11. Saludamos la presencia del secretario general adjunto de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, el señor Luis Villanueva Carvajal. Lo invitamos a tomar asiento y señor Villanueva, le damos la bienvenida y le deseamos el uso de la palabra para que exponga su punto de vista en relación al tema en debate. Muchas gracias, muy buenas tardes, y yo quisiera a través de la presidencia de esta comisión agradecer a nombre de los trabajadores de la construcción, permitirnos expresar nuestro punto de vista respecto a este proyecto de ley que se está discutiendo en las comisiones, ¿no? Sobre todo porque somos la voz de los trabajadores y somos los que primeros hemos sufrido los efectos del decreto de urgencia 03. Y, por supuesto, los efectos también de la corrupción que se ha destapado o se ha sabido del caso Lavallato, el Club de la Construcción y otros temas, ¿no? Y a nombre de la Federación también quisiera expresar nuestro firme compromiso de coadyuvar a todas las medidas que se implementen contra la corrupción. Nosotros vamos a estar ahí siempre apoyando las medidas que ataquen a este flagelo que tanto mal ha hecho a la sociedad y sobre todo a los trabajadores de la construcción.
Quisiéramos expresar primero que nosotros tenemos preocupación respecto a los puntos siguientes, ¿no? Primeramente, estamos de acuerdo, por ejemplo, con el tema del fideicomiso de garantía, pero sin embargo, lo que hemos visto con la experiencia del Decreto Supremo 03, de que esperar que haya autorización del Ministerio de Justicia es como que si ha entrampado, ¿no? Se ha visto que ha entrampado, y en verdad lo que los trabajadores queremos es que las obras se reinicien prontamente, se terminen de hacer las obras y que también los trabajadores tengan trabajo y se paguen las remuneraciones y los beneficios sociales. Estamos también de acuerdo con que a las empresas les exija carta fianza, ¿no? Bueno, el Congreso ya verán en los reglamentos que se haga pertinente, en su reglamento para la aplicación, se verá cómo el sistema financiero podrá dar, vamos a decir, financiamiento a estas empresas o podrá otorgar las cartas fianza, ¿no? Sobre la intervención, lo que nosotros queremos decir que la intervención no tiene que ser una opción optativa, sino creemos que la intervención a las empresas que están comprometidas en estos actos y está aprobado, tiene que ser una cuestión impositiva, todas tienen que ser intervenidas. Eso es lo que nosotros creemos, ¿no? ¿Y por qué? Porque la experiencia, estamos hablando no solamente por el asunto de la corrupción, sino que además cuando hay problemas en la ejecución de una obra, el propietario de la obra hace intervención a las empresas, ¿no? Y acompaña, en este caso, el propietario de la obra, a la empresa constructora para que vaya controlando el flujo, vamos a decir, de los pagos, y al final se termine la obra, que es lo que interesa, se paga a proveedores, se paga a los trabajadores y al final pues al final si es que hay vamos a decir un remanente o un saldo a favor, ya se verán los otros pagos, ¿no? Mire, bueno, eso es en líneas generales, pero en verdad como trabajadores y como gremio de trabajadores, lo que a nosotros nos interesa es que los trabajadores se reinicien las obras, tengamos trabajo y se pague a los trabajadores. El artículo 24 de la Constitución Política del Estado, por ejemplo, dice que hay que tener esto, vamos a decir, hay que garantizar, hay prioridad en cuanto al pago de las remuneraciones y beneficios sociales del trabajador cuando hay una obligación del empleador. Entonces, dentro del proyecto de ley, lo que hemos visto es lo siguiente. Por ejemplo, en su artículo 3, se habla sobre las medidas que se aseguren el pago de la reparación civil a favor del Estado. Pero, sin embargo, no se señala nada de que se tome alguna medida para garantizar el pago de las remuneraciones y los salarios de los trabajadores que han sido afectados, ¿no?, por este rompimiento de la cadena de pago. Y porque además se tiene que asegurar ese tipo de pagos cuando se continúen las obras, ¿no? Ahora, nosotros siempre lo hemos señalado por los medios de comunicación en nuestras declaraciones que hay alrededor de 100.000 trabajadores del sector de la construcción que se han afectado por esta paralización de obras. Claro, porque, o sea, alrededor de 30.000 han sido afectados directamente, porque son los trabajadores operativos dentro de la obra, pero hay personal técnico de mando medio, hay profesionales, hay también los terceros, ¿no?, los que producen los materiales también para que se realicen estas obras. Bueno, también igualmente en el artículo 5.1, sobre las reglas de adquisición, nosotros creemos que también se debe agregar la responsabilidad solidaria del pago social, o sea, de quien adquiere esos activos,
de sobra también se debe poner la responsabilidad del pago social, cuando nos referimos ahí al pago de los trabajadores. También nos preocupa el punto del artículo 5.3, o sea, ¿no? donde se dice que sobre la materia de transferencia, dice, no podrán ser afectados bajo ningún título como consecuencia de las acciones u omisiones de los sujetos comprendidos en el artículo 2. Ahí nosotros creemos que también puede estar excluido, podrían estar excluidos los trabajadores, los derechos de los trabajadores, el pago de las remuneraciones y los beneficios sociales. 5.3. De otro lado, el artículo 7.1, que es relativo a la retención de importes para ser pagado al Estado, ahí se señala en su último párrafo que las entidades del Estado, directa o indirectamente a través de terceros, podrán asegurar que los recursos sean transferidos a los concesionarios o contratistas. Nosotros creemos que si ponemos podrán, vamos a decir, establecer no cuestiones precisas, ¿no? Nosotros creemos que ahí debe ser deberán, o sea, obligar a las empresas, porque eso de ponerle podrán, el artículo 8.1 que advierte sobre los fondos de fideicomiso solo está referido a la reparación social. Y nosotros creemos que se debe incluir también la cadena de pagos para hacer posible la continuidad de la obra y el pago de los beneficios sociales. Bueno, ya señalé que en la medida de intervención de estas empresas, nosotros creemos que la finalidad de la intervención no debe ser optativo, sino debe ser obligatoria. Todas las empresas que están comprometidas en los problemas de corrupción creemos que deben ser intervenida, ¿no? Y finalmente, en la 11ª disposición complementaria del proyecto se hace referencia al pago de las deudas tributarias, pero se omite las obligaciones laborales o el pago de los beneficios laborales de los trabajadores. Nosotros creemos que esto se debe puntualizar y vamos a decir, porque los trabajadores es la parte más débil que están siendo afectados por todo esto, por todos estos problemas que ha causado la corrupción de las obras de infraestructura, ¿no? Y por último, también coincidimos de que, o creemos de que el modelo de gestión de las obras públicas y sobre todo de infraestructuras debe cambiarse radicalmente, porque creemos que uno de los problemas está ahí, ¿no? Está ahí con este tipo de gestión de cómo se licitan las obras, cómo se dan las buenas pro. Creemos que los funcionarios públicos en muchos casos tienen mucha discrecionalidad para decidir quiénes entran a las licitaciones y muchas veces quiénes ganan, eso ya se ha visto. Y también tenemos una ley, por ejemplo, de contratación de adquisiciones del Estado y muchas veces esta no se aplica en las propias licitaciones de las obras públicas, sino que se han creado modalidades que permiten pues estas adendas, ¿no? Y este fraude, vamos a decir a los peruanos. Eso es cuanto quería yo señalar en representación de los trabajadores en esta comisión y con el mayor respeto pedimos que siempre se tenga en cuenta que los trabajadores somos el sector o la parte más débil de todo esto y la verdad que necesitamos protección de nuestras autoridades y necesitamos protección del Congreso de la República. Muchas gracias. Agradecemos al señor Luis Villanueva Carvajal, secretario general adjunto de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, por su participación. Le agradecemos realmente Muchas gracias a ustedes. Sus aportes se habrán tomado en cuenta en el curso del debate para la decisión final en torno al proyecto de dictamen que está en debate. Se puede retirarse si usted lo tiene bien. Asimismo, seguimos con el debate y vamos a darle el uso de la palabra a la congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente.
Bueno, saludando la presencia de la señora ministra de Economía y los congresistas que nos acompañan. Dos preocupaciones, señor presidente, que además las planteamos cuando se discutió el decreto de urgencia 003. Uno era el tema precisamente de los trabajadores y el segundo era de los proveedores. Estamos ante un tema de una inversión de más o menos de 30.000 millones en el cual se le da prioridad al tema financiero y el pago con los trabajadores, que es más o menos 1.000 millones, y todavía falta por definir, las deudas sociales no aparecen. Y la preocupación, señora ministra, por su intermedio, señor presidente, es cómo garantizar, uno, que se cumpla el cronograma de pagos y dos, que se cumpla fundamentalmente con los trabajadores, pero más también los proveedores, las pequeñas y microempresas, que no aparecen a lo largo del proyecto. Y esto es uno de los vacíos que sí tendríamos que cubrir. La segunda preocupación es que la SUNAT no va a poder trabar medidas cautelares, no va a poder cobrar deudas tributarias, excluye el artículo 7º las medidas cautelares y también las deudas tributarias. Creemos que el tema de deudas tributarias tiene que garantizarse en el proyecto de ley. En el artículo 3º hay un vacío sobre el pago de remuneraciones a los trabajadores, igual en el artículo 5º y en el artículo 7º sobre la reparación social y la garantía de cadena de pagos, en la cual no aparecen ni los trabajadores ni los proveedores. Otra preocupación, y también es oportuno señalar, que la cadena, todos insistimos, que la cadena de pagos se rompió, y que precisamente por eso surge el decreto de urgencia 003. Pero si nosotros vemos la línea del tiempo y el historial de las paralizaciones de las obras, podemos mirar que la Costa Verde se paralizó en el 2015, cuando aquí todavía no se sentía el efecto Odebrecht. Sin embargo, ya tanto en Estados Unidos como Suiza y en Brasil habían iniciado investigaciones e incluso ya habían sentencias. ¿Cuándo se detiene el Derby? El Derby se detiene, el famoso intercambio vial, en el 2016. La concesión de Chavimochi en el 2016, la ampliación de la avenida Prialé, que es la concesión de ruta de Limas, toma la decisión de la paralización el propio concesionario. El gasoducto de Odebrecht se detiene también porque Odebrecht, por los problemas que en esos momentos tenía de manera internacional, no presenta el cierre de financiamiento de la obra. Por lo tanto, la cadena de pagos no se rompe por el Perú y no se rompe, como se viene diciendo, paralizando la gran inversión, los trabajadores. No, señores, creo que esto es oportuno para evaluar las medidas que tenemos que hacer. Se rompe porque ya en Brasil, en Suiza y en Estados Unidos señalaron y denunciaron y les impusieron las multas que debían pagar por reparación civil. Y aquí hay un dicho muy común que suelen decir, tenemos que salvar a las empresas. Son 30 empresas que no solamente estafaron al Perú, sino que ahora tenemos que darles medidas legales de protección para que no se rompa la cadena de pagos. ¿Cómo vamos a garantizar la lucha contra la corrupción dándole facilidades a quienes han estafado al país? Lo que tendría que hacer el Estado peruano es garantizar sanciones. Y al contrario, lo que estamos haciendo es generando consultorías, generando a través del proyecto de ley, por qué el Estado no es capaz de defenderse y verificar cuánto cuesta una obra. Sin embargo, para una obra pequeña que hace un alcalde de un distrito, en La Matanza le piden 1.000 documentos, que no pasa la obra, que aquí no está el proyecto. Entonces yo creo que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene toda la capacidad técnica además financiera, para evaluar el monto de las obras. Señor presidente, me pide una interrupción la congresista Alcorta. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. La pregunta es válida, pero ¿por qué el Estado no es capaz de defenderse? Primero, porque el Estado se ha involucrado en el problema. La corrupción se apoderó del Estado, se ha internalizado en el Estado, para comenzar. Segundo, al margen del tema del patriotismo, de dignidad y todo lo que vamos a acomodarle, asornarlo para ahí, pero además porque las
ausencia de las instituciones del Estado, la Contraloría, la Procuraduría, todo el mundo falló. Nosotros nos hemos enterado por Estados Unidos, o por Brasil, por el señor Moro, o por Andorra. Acá guiamos por ausencia. El propio Congreso brilló por su ausencia también. Nosotros hemos brillado por nuestra ausencia. Y lo tercero es porque el ministro Zavala y la ministra Perestello, en la Comisión Lavajato, en la que también estuvo presente, yo les pregunté, por ejemplo, dos cosas muy simples. ¿Olmos se vendió o no se vendió? Héctor Becerril está presente. Y los dos acuerdos me dijeron, uno sí, el otro dijo no. Héctor Becerril me dijo no han vendido. La cuestión es que se pusieran de acuerdo los dos ministros que estaban presentes, uno dijo sí y el otro dijo que no. Y lo otro fue, ¿de dónde sacó el señor Hamilton Castro los 30 millones de soles, cuando en ese momento, millones de soles, cuando Odebrecht había ofrecido 60 millones? La pregunta es que nadie sabe dónde salió, al margen de su secreto, el acuerdo secreto que tiene, que ni Cristo lo sabe, pero ¿dónde sacó Hamilton Castro en 30 millones de soles? ¿Dónde? Que el Premier y la ministra de Justicia y el Defensor del Estado no tenían idea, nunca hubo una conversación, un link, nunca hubo nada. Son muchas respuestas donde el Estado es responsable de lo que ha pasado, desde el 003, de lo que han pretendido con el 003, deberían ser denunciados ambos realmente por la vergüenza que ha significado este 003, que todos estamos de acuerdo que no ha servido para nada. Gracias, congresista, gracias, presidente. Congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, la rotura de la cadena de pago se produjo desde el 2015. Pero además, no olvidemos que se vendió Rutas de Lima. Se vendió Rutas de Lima sin pagar un solo sol a la SUNAT. Y creo que esto es otro de los temas. Si nosotros como Congreso planteamos propuestas, tenemos que plantear 3 propuestas básicas que planteamos. Primero, que hay que pagar las cuentas. En estas cuentas, los primeros en orden de prelación, según la ley de nuestro Estado peruano, son los trabajadores. Y vuelvo a insistir, este es un tema que está ausente del proyecto de ley. El segundo problema que tenemos, cómo desparalizar las obras, cómo hacer que el Derbi vuelva a empezar las obras. Hay un cronograma, ¿cómo vamos a garantizar? ¿Dónde está garantizado? Este es un tema que no podemos seguir mirando de perfil cuando los problemas están aquí. Y tercero, ¿quién supervisa ese cronograma de pagos? O sea, hay que desparalizar las obras efectivamente y no garantizar que cobren y vuelvan a sacar el dinero como lo hicieron con Rutas de Lima, que no pagaron a los trabajadores, no le pagaron a la SUNAT y se llevaron el dinero. Señor presidente, me solicita una interrupción el congresista Johnny Lescano. Congresista Lescano. Presidente, gracias a la congresista Marisol Espinosa. Dado que la ministra de Economía está acá, hay que aprovechar su presencia. Entonces hay que hacerle algunas preguntas. Mire, aquí yo tengo un informe sobre estos asuntos, un informe del Ministerio de Economía, el informe nota 166-2017, donde el Ministerio de Economía, ministra, decía que impedimentos para contratar con el Estado. Mire, mediante el decreto legislativo 1341, dice, se ha proscrito que en los procesos de promoción de asociaciones público-privadas participen personas naturales o jurídicas vinculados a actos de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora, señor, el Ministerio de Economía nos envía este proyecto de ley que dice que sí participen en los actos de contratación con el Estado. Cuando hacen confesión sincera, no pasa nada, que sigan contratando con el Estado. Pero acá, el Ministerio de Economía, en noviembre del año pasado, decía que no. Entonces, ¿por qué ese cambio de visión? ¿Por qué ese cambio de criterio? ¿Cuál es la razón que ahora el Ministerio de Economía dice contraten con el Estado nomás los corruptos y acá decía, ministra, que no? Entonces, eso me parece un asunto que merece la explicación de la ministra, porque es una contradicción evidente. Y precisamente habíamos hecho esta observación de que los corruptos ya no pueden contratar con el Estado. Pues, señor, es un contrasentido. Que sigan los corruptos, que sigan los delitos, no pasa nada. Porque, bueno, la cadena de pagos y todo lo demás. No, pues, señor. ¿Dónde queda el Estado de Derecho? ¿Dónde queda la ética pública, señor? En los suelos. Y en segundo lugar, señor, hay un asunto que también está en este informe, que nos ha llegado a pedido nuestro, y se le ha enviado incluso a la presidenta de la Comisión de Constitución del mismo Ministerio de Economía y Finanzas, y dice lo siguiente.
como puede verse, refiriéndose al decreto de urgencia 03, ha cumplido con los objetivos planteados al inicio del presente año. Por un lado, se ha dado continuidad a los proyectos. Se aplican a la ganancia del concesionario y no ponen en riesgo el pago de las deudas laborales, tributarias o de cualquier otra índole. Y acá nos envían un proyecto porque dice que el decreto de urgencia no ha hecho nada, no ha tenido los efectos. Acá dice todo lo contrario. Entonces, esto nos pone en duda, señor, de que los proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas nos estén trayendo fórmulas adecuadas, que sean en beneficio del país y no en beneficio de fines subalternos que tienen mucho poder económico. Entonces, acá hay dos contradicciones gruesas, ministra, que le pediremos que nos dé algún tipo de explicación en esta sesión. Gracias por la interrupción a la congresista Espinosa. Congresista Espinosa, la congresista Lourdes Alcorta, por excepción, pide una interrupción. Gracias, presidente, por el gesto, porque sé que es la tercera interrupción. Pero una cosa que tenemos que tener claro, suscribimos todos, estamos de acuerdo en lo que pasó en el Perú. Tienen que ser ahorcados estos miserables. Pero estamos atrapados hace un año en esta situación, seguimos atrapados y no tenemos una solución. La cadena de pagos tenemos que solucionarla, tenemos que verla de alguna forma. Pero si nosotros hace un año, y Marisol estaba en esa comisión, el congresista Espinosa, esa era la comisión La Bajata, si el señor Pablo Sánchez, que estuvo en la comisión, y el señor Hamilton Castro, que tiene su decreto secreto cerrado y que ni Cristo conoce el tema, hubieran hecho caso, no estaríamos en esto hoy día. ¿Por qué no dieron impedimento de salida a los peruanos y a los brasileros? ¿Por qué no allanaron sus empresas peruanas y las brasileras? ¿Por qué no embargaron todas sus cuentas bancarias del banco, de redes? ¿Por qué no le embargaron todo? Y le hubiera puesto una caución, una garantía de $100.000, invento la cantidad, de $100.000 para yo, fiscal del Estado peruano, que lo defiendo, voy a ver si me siento a conversar con ustedes. Y pongo mis condiciones, y pongo una administración. Porque van a tener que continuar, estos corruptos van a tener que continuar trabajando, pues van a tener que terminar de hacer las obras. Y nosotros, con la administración que tenemos, haces un protocolo de pagos, trabajadores, UNAP, proveedores, bancos, porque todos están involucrados, obviamente. Terminan su obra y se mandan a mudar y nunca más. Y los consorcios peruanos se van a la cárcel. Pero no podemos quedarnos atrapados acá porque estamos paralizados. Hace un año exactamente, la Fiscalía no hizo su trabajo, no lo hizo. Y estamos atrapados en una lentitud. Eso me hace acordar a Inglaterra, a Gran Bretaña, con la Unión Europea. Hasta ahora no salen del problema de cómo estar en la Unión Europea sin estar ahí, porque salieron del bendito Brexit. Entonces, tenemos que buscar una solución. No podemos seguir en el rollo del análisis porque coincidimos que son unos miserables. Pero tenemos que dar una solución al señor que acaba de estar presente acá, a todos los empresarios tenemos que dar soluciones, tenemos que sugerir soluciones y amarrar un proyecto en que estemos consensuados todos para darle solución y continúe la cadena de pago, todo paralizado todo el país, sobre todo las personas más vulnerables. Y después nos encargaremos con todo, con lo que venga, con todos los corruptos, peruanos y extranjeros. Pero estamos atrapados por eso que no hicieron en su momento, ni la Fiscalía, ni las autoridades vinculadas al tema de la lucha contra la corrupción, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, nadie hizo nada, ni la SUNAT tampoco, ni nosotros tampoco. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. De nada. Bueno, el decreto de urgencia, el 003, fue posterior a las paralizaciones y no tuvo el poder de forzar a Odebrecht para realizar el pago tanto a los trabajadores como a todos los acreedores peruanos. Entonces, la pregunta es, una persona que está impaga, o tanto trabajador como proveedor, ¿a dónde tiene que acudir? A Indecopi. Ese es el mecanismo y entonces aquí no está considerado. Por lo tanto, lo que sí tenemos que garantizar es la continuidad de pagos. La ministra ha hecho la propuesta precisamente preocupada, o su despacho, por garantizar la continuidad de pagos. Hay que saludar esa iniciativa, hay que saludar que por primera vez está incluyendo lo que significa la confesión sincera, porque no olvidemos que las unidades productivas, ¿cuántas hay condenadas? Ninguna. En el Perú no hay ninguna condenada. Y además, según nuestra legislación, hasta que no adoptemos las recomendaciones de la OCDE, porque la OCDE sí te señala, empresa corrupta, empresa que paga. Aquí en el país no, y se valen de ese mecanismo que no se considera válido para decir, yo nunca estuve condenada. Y hoy tenemos en la reconstrucción, y se lo hemos hecho conocer a la Contraloría, lo estamos denunciando a tiempo, empresas como JJ Camec haciendo obras en Piura, cuando no debería
estar haciendo este tipo de operaciones. Por lo tanto, no están condenadas, no estarán condenadas en 2 años, en 3 años, en 4 años, en 5 años, porque seguirán las investigaciones. De los socios tampoco, porque todos están bajo investigación, y definitivamente hay que garantizar el principio de presunción de inocencia, pero también hay que garantizar que quienes se burlaron del Estado peruano, quienes utilizaron el mecanismo del Estado peruano para estafar, tenga una sanción, y creo que esta es la gran oportunidad. Señor presidente, me solicita una interrupción el congresista Pedro Laiche. No puedo estar más de acuerdo con las expresiones de la representante, la congresista Marisol